trabajo es darte cuenta que tú no eres el ego, que tú no eres la personalidad, que la personalidad es como un carro que tú te montas y que te ayuda a llevarte a los distintos sitios para hacer cosas, pero que tú tienes a voluntad consciente regresar a lo que eres. Una de las características del ego es la queja constante. Por tanto, la crítica, el chisme, la constante descalificación. Cuando ya uno comienza a adquirir conciencia, ok, cae en esta trampa automáticamente. Entonces, el trabajo es salirte del piloto automático. El amor es la antítesis del temor y el temor es capitaneado por el ego. Entonces, una forma de trabajar el ego es conjugar más veces y más tiempo el amor. Estamos entrando por primera vez en la historia de la humanidad en una posibilidad de poder disminuir realmente el ego si abrimos nuestro corazón, si nos alineamos más a lo que somos y de esa forma nos apartamos más de la oscuridad y podemos contener más luz. Y en la luz el ego queda ciego. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Bienvenidos amigos. Estamos aquí de nuevo con ustedes en otra semana de Amor en Acción. Hoy tengo a la doctora María Dolores Paoli. Ustedes ya la conocen. Ella es psicóloga, consteladora familiar, terapeuta del alma. Sí, porque ella es de esas am, personas que se ha dedicado a escudriñar en el alma. Tiene muchos conocimientos, es una mujer muy sabia. Y bueno, desde Venezuela, nuestra querida María Dolores Paoli. Doctora, ¿cómo está? Gracias, Elizabeth, por esta nueva oportunidad de conversar estos temas. Me encanta. Sí, hay un tema que se habla mucho hoy en día, que es el tema del ego. Pero a mí me interesa mucho saber tu visión, porque eres psicóloga, ¿verdad? Y has trabajado tantos años aplicando tus conocimientos que me encantaría saber cuál es. Para mí hay dos visiones, la visión de la psicología, de lo que es el ego, por lo menos lo que yo entendí en un momento dado cuando veía algunas cosas de psicología, y lo que llamamos el ego desde el punto de vista del espíritu. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, si estas dos visiones se complementan, se contradicen o cómo ves tú esto del ego. Bueno, a mí me gusta verlo desde el punto de vista más grande, ¿no? Porque el ego es el vehículo a través del cual todos los humanos tienen la experiencia de la separación de la unidad de donde vienen, ¿no? Y tiene el objetivo de identificarse con la forma para hacernos olvidar el poder que tenemos, de dónde vino y las condiciones, la pasta con que estamos hechos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pues lo consideramos simplemente como una faceta de la personalidad y decimos, bueno, no hay ego malo, hay un ego que es importante hacerlo, pero lo vemos como ese vehículo que te permite identificarte a ti y a los otros. Yo lo veo realmente como un vehículo más bien de transformación. El principal, si tú te identificas con la forma, pues estás identificado con lo externo, no con lo interno. Entonces es como un estimulador de identidad. Y cuando lo ves así, entonces automáticamente pasas a la necesidad de tener más, de hacer más, de comparar, de competir, digamos, de crear esa separación que lleva al otro, yo y el otro. Y el otro, si no piensa como yo, es mi enemigo.
Si no siente lo que yo estoy sintiendo, entonces lo veo separado. Pero el uno no puede existir sin el otro, pues. O sea, es tu marco de referencia para desarrollar el ego. Entonces, el ego tiene características, necesidades, roles, o sea, ha abarcado toda nuestra psicología, ¿ok? Y es el pilar central, porque viene de la mente pilar central de la educación y la religión, porque el ego es el que capitanea el temor y la culpa. Y esas dos emociones son creadas para separarnos y controlarnos, ¿no? Entonces, cuando comenzamos desde el ego, ¿por qué es tan importante identificarlo? Porque si partimos del concepto, ¿nos separa de qué? De mi esencia, de lo que soy, y me transforma en un identificador externo. Entonces yo termino dándole el poder de mi vida, de lo que hago, de lo que pienso y lo que siento al entorno, a lo que está afuera. Entonces me voy debilitando lo que soy y necesito entonces, entro en una vorágine de necesidades. Necesidad de ser notado, necesidad de controlar, necesidad de poder, necesidad de tener cuando no tenemos suficiente conocimiento o contacto con lo que somos, entonces lo contactamos con las cosas, llenamos el vacío con las cosas, con eso externo, con ese Entonces, creemos que somos eso, ¿no? Creemos que somos eso. exactamente. Ujú. Y justamente el todo el trabajo, porque esto es parte de un diseño para la humanidad, el trabajo es darte cuenta que tú no eres el ego, que tú no eres la personalidad, que la personalidad es como un carro que tú te montas y que te ayuda a llevarte a los distintos sitios para hacer cosas, pero que tú tienes a voluntad consciente regresar a lo que eres. Entonces, esas características, sobre todo es el tener más. El mío es mi carro, mi casa, es de mis hijos, mi familia, el todo, la posesividad te lleva a sentirte o a anhelar ser superior. Lo mío es lo que vale. Yo soy, digamos, la última Coca-Cola en el desierto y realmente los demás tan inferiores. Entonces te vas inflando, hay un pensamiento, una creencia que te arropa de supremacía, ¿ok? Entonces, es la distorsión máxima desde el punto de vista evolutivo, ¿ok? Pero tenemos que pasar por ahí para crear conciencia, porque el ego te lleva al sufrimiento y se alimenta del sufrimiento. Entonces, cuando tú sufres, ¿por qué me pasó esto a mí? O sea, si lo vemos con lo que pasó ahorita en Venezuela, la tragedia y la catástrofe, ¿por qué pasa? Y no es el por qué, sino el para qué pasan esas cosas, ¿no? Que generalmente te lleva un factor que te lleva a concientizar el ego, por contraste, es la pérdida. Cuando hay pérdidas, ya el ego no se puede sentir empoderado porque te quitaron el tener. Se te cayó la casa, perdiste el trabajo, perdiste vínculos afectivos importantes, pérdidas te llevan a recogerte y mirar hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? Pero no Entonces, siempre, María Dolores, ¿no? Hay no que, a esos extremos, pero siempre hay algo en tu vida que tienes que renunciar de lo que eras para hacer algo distinto. sí, Sí, yo entiendo cuando tú dices que el ego es, ¿cómo fue que lo definiste? Como un transformador, un vehículo de transformación. un vehículo de transformación, porque entonces cuando tomas conciencia, pues Pero eso, ¿y cómo tomas conciencia? puedes O sea, transformar. no es prender una luz, ¿no? Es un proceso de darte cuenta. ¿Y cómo te das cuenta? Generalmente por contraste, porque el ego se caracteriza por crear dualidad. Y esta es la experiencia del ser humano, la dualidad, el día y la noche, el antes y el después. O sea, no la unidad, sino tener la separación para entonces, como digo, a voluntad consciente. Y la voluntad se centra en el corazón, el ego se centra en la mente. Y por eso tiene que transformar solo pensar para sentir y desde el corazón puedas desarrollar la intención de hacerlo distinto, ¿no? Sí, pero María Dolores,
me interesa, por ejemplo, ver tu punto de vista con relación a las personas que ya tienen cierto nivel de conciencia, ¿no? Y que, bueno, tienen un poco claro lo que es el ego, y dicen, pues yo no, mi ego no me domina, pero hay unas maneras tan sutiles en que ese ego se manifiesta. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. Tú ves como la película grande, ¿no? Pero ha sido tan un señor que se ha entronizado por toda la vida, pues miles de millones de años, que, ok, tú te das cuenta, tú dices, bueno, yo no voy a competir, yo no voy a sumarme a un chisme, no voy a juzgar y voy a aceptar las cosas como son. Hay una intención de separarte de eso. Pero viene el ego y entonces se cuela sobre todo mucho, por ejemplo, en los roles. Entonces, un rol que todos exalzamos es la paternidad. Y entonces el ser la mejor mamá, el mejor papá, este, este, llega un punto en que no puedes soltar la necesidad que te necesiten. Y ahí es ego. La necesidad de que te necesiten, O sea, exacto. la Sí. necesidad del ego es la notoriedad, el reconocimiento, date cuenta quién soy. Es que sin mí no estuvieses ahí. O sea, el sentirse útil a los hijos que no puedes soltar cuando ya debes de soltarlo, cuando ya cumpliste su proceso. Entonces, el ego sutilmente se cuela ahí porque esa es tu forma de tener reconocimiento. Exacto, Entonces, porque es un poco como que yo estudié tanto, sé tanto, tengo tanta experiencia, de buena manera quiero transmitírselo a mis hijos, ¿no? lógico, pero cuando estás apegado a la que ellos te necesiten, es una forma en que el ego opera. Otro rol es a través del amor, de la pareja. ¿Qué quieres tú de la pareja? Es que yo quiero que me entienda, que me satisfaga mis necesidades y que me haga feliz. La pareja no está para hacerte feliz, ¿ok? Está para complementar y juntos transitar ese camino. Entonces, si tú le adosas a lo externo, la felicidad externa, ¿quién es el que está comandando ahí? El ego. Estás en función. Y entonces las relaciones no son de vinculación cercana, sino te relaciona desde el concepto que tienes de esa persona, de lo que debe ser tu pareja, de lo que debe ser tu hijo, de las amistades, incluso la parte laboral. Entonces es más desde la forma, vuelves a caer la forma, es el trabajo que te proporciona 15 y último, o que te da un bono, o sea, el poder económico como valía de lo que vales y de lo que eres, ¿no? Entonces el ego está muy asociado con poder, con control, con lo económico. Dime cuánto tienes, cuánto vales y no cuánto eres. ¿Ok? Entonces, este es un proceso del camino que lo que pasa es que cuando ya estás más consciente, la intensidad baja y eso es lo importante. La intensidad baja en cuanto a que lo puedes ver, te puedes dar cuenta, lo puedes atajar y empiezas a ver cuál es el pensamiento detrás de eso que te llevó, por ejemplo, a la queja. La queja es del ego porque descalifica. Cuando estás en queja, solo te mantienes en el problema y no en la solución. Y la queja generalmente, no hay amor propio, porque estás esperando que algo afuera te llene. Y como no se dio como tú querías, entonces me quejo. Entonces, una de las características del ego es la queja constante. Por tanto, la crítica, el chisme, la constante descalificación. Yo tengo que descalificar allá para yo sentirme realizada, para yo sentirme mejor,
Para yo, en la comparación resulta que yo tengo más puntos que tú. Entonces, cuando ya uno comienza a adquirir conciencia, ok, cae en esta trampa automáticamente. Entonces, el trabajo es salirte del piloto automático, estar presente en la acción. Porque una trampa del ego es que constantemente te trae el pasado al futuro y no te deja estar en el presente. ¿Ok? Entonces, el trabajo en sí es cómo yo puedo estar en lo que hago, en lo que siento, concentrado acá. Entonces, si yo me concentro acá, estoy más en los sentidos, en lo que pongo atención, en lo que oigo, en lo que huelo, en lo que hablo. O sea, y entonces el pensamiento no puede controlarte de la misma forma. Eso es ya cuando uno comienza a ver. Y si no, ¿qué pasa? Si tú no te das cuenta voluntariamente, tarde o temprano va a venir una pérdida emocional, te separas, o sea, económica, pierdes el empleo, te tienes que emigrar. Hay una pérdida de algo conocido que te forza a reorganizar, replantear dónde estás y para dónde vas. Ok, entonces, como yo siempre digo, lo que uno no hace por voluntad consciente, por presencia, la vida se encarga y te lo da por dolor. Sí, y lo Y que eso tú es una estás, característica del ego. Sufrimiento, dolor, violencia y mentira son características del ego. sufrimiento, dolor, violencia y Y mentira. mentira, Wow. porque también son subreacciones del temor y el ego capitanea el temor y la culpa, y que es Sí, la base de todo nuestro sistema. sí, es lo de siempre también, el temor o el miedo versus Es- el amor, ¿no? Exactamente. Y por eso es que tienes que bajar de la mente al corazón para desarrollar voluntad, atención, presencia, darte cuenta y entrega. Porque el trabajo no lo puedes hacer sola, porque este señor tiene mucha fuerza y todo el sistema operativo social funciona en base al ego. O sea, ve las propagandas, ¿en qué se basan? Tú necesitas de esto más, de esto, este es mejor que aquello, necesitas lucir así, siempre es comparando, haciéndote sentir la supremacía, que vas a ser notada, reconocida, y digamos, el ego te activa mucho el que dirán, la importancia personal. Y está en función de lo que los demás digan, y terminas viéndote como los demás te ven. O sea, cuando le entregas el poder. Entonces, por eso es un mega trabajo hermosísimo cuando lo ves, pero mientras estás en la batidora del ego, no te das cuenta y crees que esa es la verdad. María Dolores, es un trabajón constante, diario, permanente, pero vale la pena, ¿verdad? Porque como tú lo has dicho, es la transformación y la toma de conciencia que puedes acarrear examinando tu ego, ¿verdad? O sea, cuando te das cuenta de que puedes ir poco a poco, am, como achicando ese ego, vas tomando conciencia y de eso se trata, creo yo, ¿no? Correcto. Ahora, cuando empiezas a darte cuenta es un mega paso que te lo tienes que felicitar. Ok, ya estoy aquí, ¿ahora qué hago? Diría que lo primero es cómo bajas tu reacción. La reactividad, la impulsividad, el hablar golpeadito, el subir el tono de voz, el inmediatamente señalar al otro, son todos impulsos del ego, de esa importancia personal, ¿no? Descalificas al otro para tú sentirte mejor, entonces justificas, argumentas, distorsionas la realidad, o sea, tienes toda esa lista mental, ¿ok? Entonces, darse cuenta de eso es otro mega trabajo, pero es fundamental, ¿eh? Atájate. ¿Y cómo te puedes atajar? A través de los cinco sentidos y sobre todo la respiración.
La respiración es lo que te conecta otra vez a tu esencia. Y no la tienes que ir a buscar, está dentro de mí. Entonces, ver cuál es el pensamiento que está detrás de tu reacción también te permite. Y hay una cosa que a mí me ha ayudado mucho. El ego es muy astuto, o sea, se cuela, quiere ser el primero y ganar la partida inmediatamente, mas no es inteligente. O sea, el ego es astuto porque divide, quiere ganar a toda costa. En cambio, la inteligencia ve el todo y más bien une. En cambio, el astuto de momento no se sostiene, por ejemplo, solo funciona en base a intereses particulares, un banquero, un político, el interés del momento. En cambio, la inteligencia no, la inteligencia es algo más grande que tenemos, es todo que también desarrollar, pero esa inteligencia ve la unidad, el astuto solo ve el pedacito. Yo quiero esto. Entonces, eso es darse cuenta de cuándo es astucia. Por ejemplo, nosotros los venezolanos, que somos a veces mucho del momento, ¿ok? Entonces, está en esa cultura del resuelve del momento y no ve el todo, sino la parte. Es fundamental, dicen, cuándo estoy siendo astuto y cuándo realmente estoy siendo inteligente. Entonces, a mí me ha servido mucho diferenciar o estar alerta de eso porque ahí se cuela, como tú dijiste, más sutil. Sí. Ya no es tan Entonces, evidente, sino utiliza también, te envuelve pues en eso. sí, este es un trabajo que vamos a tener que hacer hasta la última respiración. Tal cual. Entonces, hay que cambiar esa reacción por ser testigo, testigo de uno mismo, ¿no? O sea, presencia en la acción. O sea, que, oye, me fui de bruces, no he debido ser, pero te estás dando cuenta en ese momento. O sea, ¿qué fue que me lo detonó? ¿Qué puedo hacer distinto? Entonces, ya esa experiencia te sirvió para agregarle un cachito más a la conciencia, ¿no? Ah, darse cuenta, estar alerta, ¿no? Este, mm, eh, y también reconocer, por ejemplo, que las caras del ego, una es el poder económico. Entonces, generalmente, cuando tú ves que la gente tiene una bonanza económica, empieza mucho a mostrar el tener y menos el ser. Es que yo tengo el viaje, yo tengo la casa, yo tengo el carro, yo tengo el negocio, tengo. Entonces, es esa cara económica. Otra forma que también se cuela mucho es el control. En la medida que yo te logro manipular para que tú hagas lo que yo quiero cuando yo quiero, esa manipulación me da control. Es sutil y el adorno es que yo lo que te estoy pidiendo es que me complazca. Entonces ahí confundes amor con complacencia y no te das cuenta que esa manipulación es un control que viene del temor a perder. Si yo no tengo todo controlado, entonces no me siento tranquilo, no me siento seguro, porque hay inseguridad. Entonces ahí se cuela a través del temor y te separa de lo que realmente eres. Fíjate, me llama la atención que vi en tus redes hace un tiempo que diste un taller, o no sé si era un taller, un curso, sobre el ego y la vergüenza. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, cuéntame aquí un poquito, ¿no? Pues sí tiene mucho que ver, porque la vergüenza generalmente tiene que ver con algo afuera. Y la vergüenza, em, es no cumplir las expectativas que te impuso la sociedad o tu familia. Y a veces te dicen, cuidado con avergonzar a tu familia, cuidado con lo que haces.
para que no nos avergoncemos, ¿no? O sea, hay toda una retórica de vergüenza, y más si lo vemos en la época victoriana, pues eso era parte de lo que se educaba, ¿no? En base a lo que se educaba. Entonces, los dos se dan de la mano, te dan de la mano porque la vergüenza te minimiza, te vas hacia adentro, pero no por convicción, sino por evasión, que es distinto, por temor al que dirán, porque me van a rechazar, porque qué vergüenza me puse roja y hice algo indebido. O sea, no cumplí con la garantía de ser aceptada. Y ahí cómo entra el ego en ese... Bueno, porque toda la importancia le estás dando afuera, no a ti. No, no hay referente interno. Tu referente es lo que te dicen que debes de pensar, sentir y hacer. Entonces ahí viene el match. Y ese taller es muy bueno porque te forza a revisar los patrones de cómo ha sido la vergüenza en tu sistema familiar. Entonces, que es tu tema, porque la doctora Paoli, para quienes no lo sepan, es quizá una de las mejores consteladoras familiares que hay en el mundo. gracias. Eh, Para mí, su trayectoria, no solamente, no sé, décadas que tiene haciendo este trabajo, sino todo su conocimiento y sus estudios y su, sí, su conocimiento sobre el alma. Por eso le gusta llamarse terapeuta del alma. Sin embargo, una gran consteladora. Disculpa que ya te Claro, es interrumpí, un trabajo del alma, ¿no? Es un del alma familiar, Exacto. justamente. Pero fíjate que paralelamente a eso que tú mencionas del taller de la vergüenza y el ego, hice un nuevo taller que se llama Aprender a Amar. Y eso justamente es una herramienta que te baja el ego, porque si te baja el corazón, entonces este, el darte el permiso de sentir. Y creemos que sentimos, pero la fuerza del amor, el amor es una fuerza de vida que viene de tu esencia, no viene de la personalidad. Entonces es aprender a contactar con esa bendición original de las partes en que somos hechas, que es amor, luz y leyes espirituales, ¿no? Entonces resultó realmente algo hermosísimo aprender a ser instrumento de amor. Entonces, cuando estás actuando como instrumento de amor, pues la mente ya no está en el maratón constante porque estás sintiendo más que pensando, ¿no? Y sobre todo también ahí el ver y acostumbrarte a ver que lo que le haces al otro te lo estás haciendo a ti mismo, que el otro no está separado, que no es el otro que tengo que pelear, que es mi enemigo, este, que nosotros y ellos somos distintos, sino de que hay esa unidad donde venimos, lo va a haber diferencias a lo largo de acuerdo con las elecciones que tomamos, pero en el fondo estamos hechos de la misma esencia. Entonces, el amor es el antítesis del temor y el temor es capitaneado por el ego. Entonces, una forma de trabajar el ego es conjugar más veces y más tiempo el amor. Y yo antes te decía, ¿será que vamos a estar así hasta nuestra última respiración, trabajando ese ego? Eso nunca se acaba, María Dolores. Yo creo que va disminuyendo, evidentemente, y a la medida que va sosteniendo más apertura del corazón, el ego va bajando. Pero estamos entrando, y tú bien lo sabes, en una encrucijada humanitaria muy grande, ¿no? Y hay un empujón a que o cambias, ¿no? Ya las viejas estructuras están caducando, ya no están proporcionando, y parte del ego es de la vieja estructura. Entonces, estamos entrando por primera vez en la historia de la humanidad en una posibilidad de poder disminuir realmente el ego si
abrimos nuestro corazón, si nos alineamos más a lo que somos, y de esa forma nos apartamos más de la oscuridad y podemos contener más luz. Y en la luz el ego queda ciego, no hay chance. Sí, y ahí para mí la manera más ah, práctica de pillar a ese ego en todos sus vericuetos es la autoobservación permanente. O sea, claro que muchas veces no podemos, pero es una práctica, ¿verdad? Autoobservarnos, ver qué estamos diciendo, qué estamos hablando, pero desde afuera, un observador como bien neutral, sin juicios, ¿no? Por lo menos así lo aprendí Para yo. llegar a eso, tienes que estar presente en el momento que estás hablando. Epa, ¿desde qué espacio lo hice? ¿Cuál fue mi mirada sobre eso, no? Entonces, por eso digo, ese testigo que te está diciendo, o sea, lograste pasar el mensaje sin manipular, lograste decir algo amoroso y no amenazaste. Entonces, vas ahí como recopilando estilos de comunicación afectivos más amorosos, más amplios, hasta que salen espontáneos. ¿Ok? Pero el momento es crucial, el momento es realmente una gigantesca oportunidad de concientizar y ir rescatando nuestro valor. Y es como aprovechar ese empujón que estamos teniendo toda la humanidad, o sea, estamos al borde y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué lado voy a tomar? O me arriesgo a conocerme más y activar mi poder hacia un bien mayor, o me quedo en la rutina de lo que conozco y entonces al tomar esa decisión, generalmente se va a intensificar porque lo que se está desboronando va a ser más intenso, va a ser más denso. Y también uniendo este tema del ego con tu especialidad, que son las constelaciones familiares, ¿de qué manera la constelación, que para quienes no lo sepan, pues es como revisar tus linajes, tus ancestros? La doctora tiene su manera de decirlo, yo lo digo así, pues más. Exacto. Ordenar todo eso, ¿no? Todos esos patrones que heredas. Lo revisas y los ordenas, ¿no? Sí. Ordenar esos patrones que llegan, que tienes desde tus ancestros. Em, ¿Cómo te ayuda a manejar esto del ego? Mucho. Porque si ves desde el ego, tú puedes decir, tú estás teniendo problemas de pareja y no, por ejemplo, no estás consiguiendo una pareja adecuada y siempre cuando te interesa a alguien, entonces uno está comprometido ya, o sea, está viendo esa tendencia. Cuando vas a la constelación y ves, bueno, es que aquí hay mujeres solas, la bisabuela la dejaron en el altar y se fueron con otro, o sea, vas viendo de dónde viene. Si el ego entra, generalmente, ¿qué va a hacer? Criticar, culpar. Por tu culpa ahora yo estoy llevando esto. Y entonces lo estás juzgando. ¿Ok? Si es tu alma, entonces tú agradeces haberlo visto. Devuelves lo que no es tuyo, lo que no te pertenece, desde el reconocimiento, desde la honra de lo que le tocó vivir. Entonces estás ahí desde el corazón, porque el agradecimiento viene de abrir el corazón, de verlo más suave. El ego, en cambio, te juzga, dramatiza, o sea, compara, chismea, todas esas cosas. Y la constelación no es un sitio chismorreo, la constelación es un sitio donde salen los patrones para ser vistos y ordenados y devueltos, para no seguir cargándolos, ¿no? Pero Sí, tiene que ser desde el agradecimiento, desde la honra, tiene que ser desde la humildad.
Sí, a mí me encantó ahorita que dijiste eso. Me encantó algo que te escuché decir, que no se trata de perdonar a nuestros ancestros por lo que sea, sino de honrarlos. Eso es una belleza. Lo puedes aquí un poquito... em, Porque perdonar, realmente el beneficio del perdón es contigo mismo. Porque si pasó, si dolió, o sea, el ego te va a decir es que no ha debido de ser, es que no cumplieron con lo que debía de ser, es que o te va con la mente a llevar a lo de afuera, ¿ok? Pero el efecto fue que para ti te dolió, pasó y así fue. Entonces, cuando te quedas atado al evento que te ocasionó ese dolor, este, estás siempre reciclándolo. ¿Ok? Solo cuando realmente lo sueltas y lo aceptas, bueno, ¿qué aprendí de esta situación? ¿Qué me enseñó? ¿Qué he podido hacer yo distinto para no entrar en esa situación de dolor? ¿Y qué hizo la otra persona? Porque es una excelente oportunidad de ver que muy probablemente la otra persona estaba desde su ego y tú también. Entonces, el soltar, el perdón siempre es la oportunidad de no volverlo a hacer. Pero lo que ya fue, así fue, no es borrón y cuenta, no es lograr el aprendizaje. O sea, y la sustancia, pues la sabiduría que te requiere eso de lo que pasó. Nadie pasa liso en la vida. O sea, siempre va a haber momentos que te duele algo enormemente que no puedes controlar. Entonces, el perdón, cuando tú perdonas, sueltas el pasado con la oportunidad de que no vuelva a pasar ese dolor. Ahí es cuando realmente estás perdonando. Y en constelaciones, uno no perdona a los padres. Uno asume que fueron, por ejemplo, el vehículo para que la vida te, te llegara, haya sido como haya sido, ¿no? Tu alma los eligió para tu aprendizaje y tu evolución. Y otro factor en sistémico es que el perdón, por ejemplo, el marido te montó cachos, entonces tú dices, bueno, yo te perdono. ¿Qué hace con eso? Pierde la condición de la pareja de igualdad de rango. Porque, pobrecita yo, mira lo buena que soy y lo malo que tú eres. ¿Ok? Entonces pierdes el contacto. Entonces, el perdón, cuando hay una situación de igualdad de rango, por ejemplo, una pareja, una amistad, o sea, cuando hay contemporaneidad, tiene que ser de ambos lados. Tiene que los dos tener la voluntad de asumir sus partes para abrir un espacio nuevo. Porque si uno de las partes asume todo y la otra se libera, se produce un desequilibrio. Tiene que haber la mutualidad en cómo se va a ver eso. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Yo asumo mi parte, tú asumes la tuya para poder liberar lo que pasó. Sí, este tema del perdón es bien interesante. Yo por lo menos aprendí que se trata siempre de mí, entonces perdonarme a mí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque olvidé mi condición de divinidad que, que hay en mí, ¿no? Mi condición divina. Este, en Al resumido, olvidarte de quién eres, entonces pisaste en falso en varias cosas. Eso es lo que nos pasa a todos. Entonces, rescatar esa divinidad, cuando dice, y rescatar tu poder, y ok, simplemente asumo el aprendizaje de lo que perdí en ese momento. Y de ahí es lo que decimos, transformar el estiércol en abono de la conciencia. sí, estos temas dan para tanto, María Dolores. Yo inclusive, no sé, pensé que te iba a podíamos abarcar otro tema, pero lo veo que es muy, muy extenso. Estoy viendo la hora y estamos ahí. Pero podemos dar una pinceladita aquí y quizás nos reunimos nuevamente para extenderlo. Y es lo siguiente, como ya hemos aprendido
desde distintas vías nos llega la certeza de que nosotros, antes de venir acá, de encarnar en este planeta, pues ya hicimos nuestros em, contratos, planes de lo que Ujú. íbamos a vivir acá y quién iba a ser nuestra mamá y quién iba a ser nuestro esposo, hijo, etcétera. Em, y se ha dicho por otro lado también mucho de que hay enfermedades o conflictos o dramas que no pueden ser solucionados porque vienen de vidas pasadas. Entonces yo me pregunto, ¿qué puede hacer la constelación cuando se trata de estas vidas pasadas? O sea, se trata de estos conflictos que vienen de vidas pasadas y que no son, no es este grupo familiar que los ha originado, sino que son otras familias, otra gente que no está ahorita en el planeta porque fueron de vidas pasadas. O sea, no sé, yo no tenía esa mamá, yo no tenía ese papá, etcétera. No sé si me explico, María Dolores. Desde el punto de vista sistémico, el alma familiar va rotándose de roles. O sea, la que fue tu mamá, de repente puede ser tu hija, o una amiga, o sea, pero forman parte de pertenencia al misma alma familiar. Entonces a veces me dice, bueno, es que fue otra familia. Tú no sabes en qué rol estaba cuando sucedió eso. Pero esas son encarnaciones comprometidas, quiere decir que hubo una deuda y que de alguna forma tiene que equilibrarse. Sistémicamente, las enfermedades son síntomas que están relacionados con exclusiones, personas que no le has dado el puesto. Y se da el puesto por consanguinidad, o sea, porque pertenece a la misma familia desde el punto de vista pues, biológico, por vínculos de amor que ahí no son de la misma familia, pero el afecto genera pertenencia, tú eres pareja de, esposa de, y viceversa, ¿no? Entonces, vínculos de amor. Y porque se comparten destinos que pueden ser difíciles como dinámica de víctima y perpetrador. Por ejemplo, tú tienes un choque y hay una coalición, genera una dinámica de vida o muerte, de posibilidad de vida o muerte. Quien te choca desde lo sistémico es un perpetrador y tú estás en el rol de víctima de esa coalición. Entonces, ese perpetrador tienes que darle un puesto en la familia para que pueda liberarse el impacto. Y a su vez, tú, que estabas de víctima, pasas a tener un puesto en la familia del perpetrador del que te chocó. Y de esa forma, entonces, hay un destino que compartieron. No te vio, tú no lo viste, salió de la nada y se produjo el impacto. Pero siempre por algo que quedó pendiente en esa dinámica de víctima-perpetrador de vida o muerte. Entonces, al salir de eso, es una transformación hacia la vida, ordenando esa dinámica de víctima-perpetrador. ¡Wow! Acabo de descubrir que tengo un perpetrador en la familia. Exacto, pero no es que ninguna familia deja de tener uno o varios. Ah, qué interesante, María Dolores, súper interesante. Así que por eso lo sistémico complementa mucho, es una visión más allá, ¿no? De unidad y no de separación. Y entonces para terminar, esto de las vidas pasadas, pues, de estas enfermedades o conflictos que vienen de otras vidas, siempre son de ese grupo familiar que tú dices que se va repitiendo. Puedes tener una enfermedad mental o física, además, y tiene que ver con alguien, acuérdate, sistémicamente nos influyen 4 generaciones que son desde los bisabuelos acá. Pero hay temas que si se han mantenido en secreto por mucho tiempo, pueden alcanzar las 7 generaciones que te influyen. Entonces,
lo no visto se torna síntoma. Esas personas ya no están en este plano, pero hubo, o sea, una pertenencia, tu tatarabuelo, tatarabuelo, el chornio, el de la séptima generación, en lo cual hubo, porque existieron ellos, es que en realidad uno puede vivir ahora, ¿no? Porque si no pasaron la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Posiblemente no tengas información allá. Y justamente la constelación lo que te arma es la posibilidad de ver a través de los representantes si quedó algo no visto, algo pendiente, un secreto que no se contó, qué dinámica hay ahí para traerla al presente, verla y poderla ordenar y digamos, devolverla donde pertenece, porque el síntoma siempre sistémicamente está relacionado a quién no se le dio el puesto, qué no se vio, qué no se asumió, quién no respetó las leyes de jerarquía, pertenencia y equilibrio. Y por eso hablas de poner orden y todo. Así Lo primero es orden. Para que el amor fluya, tienes que tener orden. qué importante. Entonces, María Dolores, para cerrar la entrevista, ¿qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando para que bajen ese ego cada vez más? Una recomendación así bien práctica. Yo creo que lo fundamental es darte cuenta cuando estás reaccionando. Si le bajas el volumen a tu reacción, hay espacio para ver y para darte cuenta de tus pensamientos y de qué espacio lo estás haciendo. Si solo te dedicas a eso, ya ganas mucho espacio para profundizar. Yo diría que eso es importante. Y no tomártelo personal, o sea, el mundo no gira alrededor de uno, ¿no? Sí, maravilloso, María Dolores. Te vamos a tener pronto, no sé, cuando ambas agendas lo permitan, sobre todo la tuya, que te la pasas súper ocupada. Y gracias, porque fue muy didáctica tu explicación. Gracias a ti por la oportunidad de compartir estos temas. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, Carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.